sustentable es un hecho absoluto, no se puede ser medio sustentable, se es o no se es. Entonces, me gustó hablar de criterios. En una época, Fernando Díez, me gustó y usaba una frase de él que decía el menor grado de insostenibilidad que tenían los edificios. Sonaba más realista buscar el menor grado de insostenibilidad que hablar. Pero después yo acuñé para mí el tema de diseño con criterios de sustentabilidad, es un término que está bastante usado por todos lados ahora. Y se basa en dos aspectos esenciales, el uso racional y eficiente de los recursos, tanto energéticos como materiales, y la minimización del impacto ambiental de la implantación, producción y uso de los edificios. Y acá hay una cosa que no es menor. Hay dos términos que no son iguales, racionalidad y eficiencia. A mí me convocaron hace un tiempo a hacer un proyecto de uso racional y eficiente en Enargás, del edificio de Enargás, y en rigor me pareció que terminamos haciendo una idea y trabajando más sobre la racionalidad, y hoy en realidad lo que estoy haciendo es una capacitación para todo el personal de Enargás en el uso racional de la energía más que en la eficiencia. Y el hecho es que la racionalidad es un hecho cultural. La racionalidad es un hábito de vida, es una decisión, tiene que ver con nuestras costumbres, con cuestiones hasta éticas. A veces uno comenta estas cosas. Yo cuando mis hijos eran muy pequeñitos, me pasó una anécdota. Un señor abrió una ventanilla de un auto y tiró, no sé si una lata de algo, una cosa, y bueno, uno de mis hijos era muy pequeño, íbamos en el auto, paramos justo en un semáforo al lado, y mi hija bajó la ventanilla, y dijo, señor, se le cayó una cosa. Nos miró un poco con asco, es decir, pero de todas maneras lo que significaba era que, bueno, ustedes no saben lo que era mi auto cuando eran chicos, mis hijos. Es como un basurero grande, de vez en cuando yo lo llevaba a una máquina especial que lo sacudía así, pero en realidad nadie se le ocurría tirar a la calle no es el afuera, es decir, todo se tiraba adentro, mal, pero se tiraba adentro, es decir, porque la calle era de todos. Entonces ese tipo de cosas va cambiando de generación en generación. He tenido fracasos enormes con mis hijos, es decir, cuando eran pequeñitos tuve la absurda idea de, como teníamos un pequeño jardín, de hacer un lumbricario. Entonces yo venía a estudiar en Europa, una serie de veleidades, entonces teníamos separada la cosa orgánica hace 20 y pico de años, entonces la cosa orgánica, la inorgánica, después hacía compost y con eso ponía lombrices californianas. Mi hija lo más cerca que tuvo de las lombrices debe haber sido 10 metros. Nunca se interesó más que eso. Yo llegaba a un viaje, a veces de viaje al extranjero, una cosa así a la madrugada, frío como hoy, y iba a poner un poquito de agua a las lombrices, porque nadie le daba ni media bola. Después no puedo decir eso. No. Después los chicos usan el abono para otros motivos, para fertilizar otro tipo de plantas, es decir, cuando crecen se interesan por otra cosa, pero entonces ahí mi hijo, por ejemplo, adquirió un interés muy grande por el humus. Pero bueno, eso es un tema que no es pertinente y creo que tampoco es el lugar donde debo decir esto, y además que queda todo en documentación. Mañana golpean mi puerta. Suelo ser, estoy muy medido, ¿no es cierto? Estoy como no saben, estoy de contenido. Fui informado que no debía excederme en algunos términos que suelo utilizar. Bueno, queda claro, la racionalidad es un hecho cultural. La racionalidad es la que uno emplea cuando entra a la casa y va apagando todas las luces, cerrando los grifos que sus hijos dejan abiertos, cuando uno tiene hábitos, cuando uno entra a su casa a oscuras y se encuentra que parece que está dentro de un arbolito de Navidad, por todos los diodos y LEDs que se encienden y se apagan cargando, es decir, estando en stand-by, como si estando en stand-by, no sé lo que significará, no gastamos, no, mentira, es decir, gastamos un montón de dinero. A propósito, hoy deben tener ustedes más de un artefacto en su casa de gas,
seguramente. ¿Qué mejor momento que este? Deben tener un calefón, un termotanque, un par de estufas tal vez, y deben tener algún piloto de gas encendido ahora, ¿no es cierto? ¿Saben cuál es el consumo energético, el umbral del consumo energético a lo largo de todo el año de una persona por habitante, de una persona de gas, es decir, para cocción y calentamiento de agua? 2 metros cúbicos. ¿Sabe cuánto consume por día un piloto de gas? La llama un piloto de gas, 1,5 metros cúbicos. En su casa hay en este momento 3 o 4 pilotos, imagínense, gastan 5 metros cúbicos de gas. Les digo lo que sale, no importa. Sí, claro. Es decir, quiero decirles además que no es que sea una cosa irresolvible. Es decir, un encendido piezoeléctrico resuelve el problema muy rápidamente, ¿sí? Pero bueno. Y la eficiencia, ¿qué es eficiencia? La eficiencia es otra cosa. La eficiencia básicamente es tecnología. Es más por menos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, siempre involucra algún aspecto, algún cambio significativo que a un mismo input nos da un mayor output, o al mismo output requiere menos input. Eso es eficiencia. Mejorar, es decir, la racionalidad del proceso en el sentido de obtener mayores beneficios. Entonces, la situación básicamente es que estos criterios que mencionamos recién, estos criterios de sostenibilidad, ¿cómo se expresan en la arquitectura? Curiosamente, y ahí está el hecho de los que me alcanzaron y me convirtieron en una avanzada después de haber quedado relegado durante 20 años, es que la adecuación a las condiciones del sitio es una de las pautas más significativas. Y esa adecuación a las condiciones del sitio, que son climáticas, topográficas, culturales, son las que definen, de algún modo, la tipología, los materiales, los sistemas constructivos, la orientación, la relación entre envolvente, opaca y vidriada, y las protecciones exteriores, las ventilaciones, etc. ¿Esto qué significa? Que a diferencia de lo que pasó en algún punto, yo suelo mencionar en esta charla, más tarde que nunca, es decir, el tema de lo que significa la expresión, la creatividad, la imaginación, es decir, en la arquitectura. En los últimos años, desde mi punto de vista, de un modo absurdamente equivocado, siempre se ha asociado la arquitectura más como si estuviéramos en la disputa de principios del siglo pasado del Les Beaux-Arts y la Polytechnique. Es decir, el arte, la expresión. Hemos hecho demasiado hincapié en lo que es lo sensible, el aspecto de lo trascendental de la arquitectura, cosa que no la estoy descartando, existe y es importante. Una obra de arquitectura es trascendental, es una obra que tiene simbologías, tiene expresión y demás. Pero nos hemos quedado a veces con eso solo y la hemos desprovisto, desnudado de rigor técnico-científico. Y este tema es muy perceptivo, inclusive es muy perceptual, inclusive uno lo ve en las publicaciones. Las publicaciones hacen hincapié en las cuestiones expresivas, en la poética, en la metáfora, en el símbolo, en la cosa. Uno lee la cantidad de huevadas que uno lee en las publicaciones de arquitectura, obras. Yo no voy a mencionar una que está publicada en un diario famoso, porque bueno, le estoy filmando otra vez problema. Una casa como el proyecto más interesante de los últimos 10 años, una cosa así, una casa en el campo que tiene ochava. Una ochava, en el medio del campo. Y tiene una ventana, pero alta. Es decir, no para ver. Es como que... Y entonces aparece un término que es muy caro a los arquitectos. Celebra la esquina la casa. Yo me imagino cantando, no sé, poniendo una velita. Celebra, y esto, un arquitecto suizo-argentino hizo la crítica de la casa, está publicada en una revista muy famosa.
bravo, doctor. Es decir, uno era para aplaudir las huevadas que decía. La casa, además, tenía un par de fotografías, estaba medio inundadita, estaba medio horrible, pero de todas maneras vendía mucha poesía. Entonces, a veces cuando uno ve este tipo de cosas se preocupa un poco, porque empiezo necesariamente, yo que soy profesor de física aplicada de las construcciones, me siento un boludo importante en todo este tipo de cosas. Cuando yo me pongo a decirle a mis alumnos, señores, pero hace frío. A ver, en proyecto les enseñan que la materia que usa un arquitecto es el espacio. Esa es la materia. Para producir algo, una respuesta, uno tiene que tener una demanda, una necesidad. La necesidad primera que genera, se responde con un espacio. Pero si yo quiero hacer un espacio, tengo que definirlo virtual o materialmente con un material. Imaginarlo, ¿sí?, con un material. Si imagino un material, razón material, así se le llama, si imagino un material, inmediatamente tengo que imaginar una tecnología que permita trabajar ese material y resolver el espacio que imaginé. Si esto tengo una causa entonces material y una causa tecnológica, necesariamente una morfológica que va de suyo. Y eso me genera una expresión. Existe además una expresión que es inmanente, que es propia, que es natural, de cada material que uno utiliza. Si ustedes ven Tadao Ando haciendo una arquitectura brutalista en hormigón y ven Tadao Ando haciendo el pabellón de Japón en Sevilla, que trabaja con madera, su lenguaje es otro, porque es el lenguaje propio del material que usa. Y además porque en Sevilla el clima era seco, tórrido, árido, y en otros lugares no lo es. Si yo hago una cosa de hormigón en un lugar desértico, soy un tarado. ¿Se entendió cuál es el problema? Perdón, es cierto que tengo sed. Me informé, llamamos por teléfono para que sea calmo, paz, zen. Bien, es decir, que el vínculo entre la materialidad de la arquitectura y la tecnología que efectiviza esa arquitectura no es simplemente... ¿Sabe lo que decía Fernando Díez y lo reafirmaban algunas otras personas, y entre ellos yo humildemente, en una mesa redonda que tuvimos en la Sociedad Central de Arquitectos en Buenos Aires? Lo decía la cátedra más numerosa, pero no importa, de la UBA y de Córdoba. Hoy estamos generando anteproyectistas como arquitectos. Anteproyectistas, gente que trabaja en una escala 1 en 200, porque lo que importa es la visión global, no sé, honestamente, es decir, y cuando uno dice que, bueno, no pretendo que sean Carlos Scarpa y trabajen en 1 en 1, pero cuando tienen que resolver la materialidad de algo, es decir, tienen que llamar al muchacho que sabe, a alguien que sepa. O confían en la folletería, que no siempre es muy veraz, o confían en algún improvisado constructor o no tan improvisado. Con lo cual, es decir, todas estas cosas que decimos no sirven para nada. No sirven para nada verdaderamente. Bien, entonces, por otro lado, toda esta cultura tiene su origen básicamente en lo que se llamó el International Style. Y perdónenme, yo estoy asustado por los tiempos, porque a veces me engancho con una cosa, pero bueno, el tema es fundamentalmente esto, el racionalismo en arquitectura, con todos los maestros que lo siguieron o es decir, que lo produjeron, es el resultado de un movimiento cultural, social, económico extraordinario en el mundo. Desde la revolución industrial, el advenimiento de los nuevos materiales, el hormigón, el alcero, es decir, la revolución industrial que lleva a la migración campo-ciudad y a la pauperización de las áreas urbanas, todo este tipo de cosas, el cambio de la estética, las escuelas de fines del siglo XIX, con el clasicismo, todavía pintaban las Madonas desnudas, los bebés
todo ese tipo de cosas, hasta que aparece el futurismo, el neorrealismo, es decir, aparece el surrealismo, el cubismo. Todo eso termina generando, con el paso a través del Art Nouveau, el Art Deco y todo ese tipo, termina en el racionalismo, que era la definición de Mies, menos es más, la pulcritud, la cosa geométrica, lo cual es fantástico. Aparece una casa como la Farnsworth, es decir, que es una casa de vidrio monolítico, sencillito, con una capita de 6 centímetros de hormigón sobre pilotes. No quieran saber lo que se deben haber cagado de frío en esa puta casa. No quieran saber el frío que han sufrido, las entradas de agua que tienen, la fisura. Las fisuras no son grandes porque se ha inundado, no sé si 6 o 16 veces, nunca sé que se termina en 6. Es decir, entran con bote. Claro, todo tan... Realmente yo no estoy discutiendo la estética, pero es hermosísima, hermosísima la casa. Y es la respuesta a una situación, es la respuesta a todas las casas con los barrocos y las tortas de boda, con las colgaduras, los neobarrocos, los neoclásicos, los neos, la pistola. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo eso da lugar a nada, la pulcritud. Y eso es la modernidad. En 1950. Este aquí, que hoy premiamos casas 60 años más tarde, como la Farnsworth. Sin ir más lejos, acá cerca, en Mar Azul, una casa que está publicada, muy publicada, que tiene una losita de hormigón, sin hormigón dependiente, sin tratamiento alguno, sin nada, vidrio. Es bellísima la casa. Está publicada por todos lados. Atrás a 60 años. El non plus ultra de la modernidad es las figuras simples, geométricas y puras. El que inventó el techo plano para hacerla pulcra, magnífico. Pero ese tipo nunca vivió en Inglaterra, nunca vivió en un lugar donde hay nieve, llueve todos los días, no vivió en el trópico, nada. Que lo mismo hace, pues, es decir, hacen un techo plano. Ahora, ¿quién carajo sabe cómo aislar térmicamente, cómo armar, aislar hidráulicamente, cómo resolver tecnológicamente adecuada esa expresión? ¿Dónde está la consistencia del arquitecto que hace simplemente una escultura carente del más mínimo sentido? Es interesante discutir este tipo de cosas. No es el lugar oportuno. La arquitectura de mí es el Seagram, más allá de que Seagram hizo sus dineros, pero bueno, esto es muy frecuente hoy, estén contrabandeando alcohol de Canadá. Pero bueno, esto es otra cosa que no voy a contar, el cotilleo de la arquitectura, tampoco la relación que tenía Mies con la dueña de la casa Farnsworth, pero esas son las partes que las decimos off the record, que son las partes más ricas, las verdaderamente lindas, que decimos después cuando ya no nos filme el señor que nos está escrachando y después vende el video. Bueno, entonces, la arquitectura de Mies, de esa época, de los años 50, el Seagram, es el edificio, es la arquitectura sin sitio. ¿Está claro? Es el edificio corporativo de todo vidrio, pero que además generó, por ejemplo, la Unión Industrial, con vidrios despejados, en el medio, al final de la calle de la Libertador, que cuando le pegaba el sol del oeste, yo suelo decir que en la calle Callao, antes de llegar a Catalina, te entregaban unos anteojos de soldar para que pudieras llegar sin chocar hasta el edificio, porque te daban todas las reflexiones. No eran unas zonas muy acotadas. Después cambiaron todos los vidrios y demás, porque llegó la tecnología y llegó César. Pero bueno, en ese momento la situación de la Unión Industrial era terrorífica, y era un edificio de esos que se construían en Las Vegas, se construían en el desierto del Mojave y se construían en las capitales del mundo. Y siguen construyéndose, con la diferencia que ahora lo tienen a César. Y entonces el que quiere lo puede hacer, poniendo extravaganza. Es decir, él les va a hablar de un vidrio del Sunlight and
en Cool Light and Something Else, el de la hostia. No quieran saber nada, no quieran saber nada. Si es que salvo que tengan una billetera importante, es decir, no, nada. ¿Se entendió lo que estoy planteando? Bien, tengo otro artículo escrito que no sé dónde fue, lo escribí alguna vez, que se llama La modernidad se llevó puesta las cortinas de enrollar. ¿Qué le gustó? ¿Me quieren decir por qué? En un country, en el medio de la nada. Es decir, no solo eso. Hay un arquitecto chileno, no solo, no, esta no sé si la sabe, creo que es un muy buen arquitecto, he visto cosas de él muy de arribita, Klotz creo que es, que está sumamente de moda, entre los jóvenes sobre todo, es el non plus ultra. Uno de los logros de Matías Klotz es haber metido adentro de una pared de hormigón, una cosa así, un vidrio sin marco. Es un grosso total, ya sé que vos te viene bien, ya lo sé, vos lo aplaudí y todo eso. Si se rompe el vidrio ese, que no, seguramente será anti todo, pero si se rompiera el vidrio tienen que tirar abajo la pared. Pero ¿saben lo lindo que queda? Es decir, es como, bueno, no importa. Es decir, estoy tomándome más tiempo del necesario, yo sé lo que te digo. Bien, ¿estamos de acuerdo? Bien, gracias. Entonces, comprendan que lo opuesto a eso es la condición del sitio, digamos, ¿cuáles son las condiciones del sitio? El bioclimatismo de alguna manera, el preocuparse, pararse en el lugar donde estoy, allá está el mar, me interesa el mar, ¿dónde son los vientos dominantes? ¿Dónde viene el sol? Es decir, ¿cómo es esto? ¿Dónde me conviene localizar esto? No, acá pasa una calle ruidosa, si yo pongo el dormitorio acá, ¿cómo lo resuelvo? Los problemas de acústico, la primera cuestión que tiene que ver con el partido arquitectónico, no con la resolución tecnológica, no se la crean. Yo doy acústica arquitectónica y los alumnos no entienden nada, porque una vez que tengo una cosa despelotada no la resuelvo fácilmente. Pero bueno, ¿qué otras condiciones? La tipología. ¿Qué define la tipología? Es un hecho cultural, los materiales que tengo cercanos, y no los mitos de los materiales. Soto de Moura decía justamente en ese artículo, es decir, es típico construir con la piedra del lugar, esta cosa casi localista que tienen los portugueses. Pero yo tuve que hacer un cálculo la otra vez que se usaba la piedra, la pizarra local, o mezclaba un cemento con un material especial que venía de China, me salía mucho más barato que el cantero que me lo hacía con la piedra local. Entonces, guarda, la ecología no es pa' boludo, está claro lo que estoy diciendo. En todo caso, ¿y por qué? Porque los canteros, los buenos canteros de Portugal, se van a Suiza, que sí puede hacer ecología. Bien, nada. Uy, me estoy metiendo en... estas cosas y todo eso. El adecuado aislamiento térmico del envolvente, sea opaca o semitransparente, es la primera respuesta a la eficiencia del lugar. Esto es una cosa elemental. Todo lo demás es zaraza. Si yo hago una casa de papel japonesa y no quiero tener frío ni calor, y no sé cómo lo resuelvo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el tema. Lo primero que uno debe encarar es cómo yo evito las pérdidas y ganancias desmesuradas con racionalidad en las construcciones, sin perder la expresión, sin perder la trascendencia, sin pretender eliminar todo esto que es sustantivo en la arquitectura. ¿Estamos de acuerdo? No es restando, es sumando. Lo que busco es una mayor eficiencia de procesos y equipos, la utilización de fuentes renovables de energía, cuando puedo, o los híbridos, la utilización de materiales y tecnologías apropiadas. Van a empezar a escuchar en los próximos años, ya los han escuchado, palabras como LCA, LCEIA, que significan Life Cycle Assessment, es decir, análisis del ciclo de vida, análisis del ciclo del impacto ambiental, de los materiales y demás, que en los países europeos y demás y en Estados Unidos se utilizan. La mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes que causan la degradación del ambiente y el tratamiento local de residuos y efluentes. Con esto
Tratamiento local de residuos efluentes. En estas grandes ciudades que tenemos, ¿qué es lo que hacemos? La gente se aglutina, pese a que esta es una ciudad muy particular, muy abierta, justamente porque tiene estos ciclos digamos, poblacionales tan variados que tiene que ver con los lugares turísticos. Lo cierto es que en determinados momentos las ciudades crecen en formas como radiculares hacia los countries. Esta fantasía de vivir es decir, ruralmente, pero cerca de la urbe, y que hace que diariamente uno recorra 50 kilómetros. Yo tengo parientes nativos en San Pablo, muy bien posicionados, a los que ahora que fui a verlos, fui a dar una charla, fui a verlos. Viven a 20 kilómetros del centro de San Pablo, donde tienen su oficina, porque son abogados muy exitosos, y tienen en su casa, necesitan, primero porque viven en una especie de reserva ecológica en una montañita, con lo cual en su casa ellos son dos prácticamente que manejan, y hay 3 4x4, primera historia, y un auto adicional por cualquier cosa que le pase. Pero bueno, y la otra cuestión es que mi sobrina de 31 años, muy bonita ella y muy activa además, pero muy colgada, entonces maneja y generalmente necesita cambiar auto periódicamente porque nos lleva por delante, pero para llegar al centro tarda 3 horas. 3 horas. Mi sobrino, su marido, además de ser un buen abogado también, él es piloto de rally. Entonces tarda 1 hora y pico, 1 hora y media, pero va a campo traviesa por la favela, por todos lados, con una 4x4 así arriba, supongo que irá, bueno, no importa. Pero llegan en un tiempo. ¿Usted sabe lo que significa todo eso de la vida de alguien? Y bueno, en Buenos Aires no faltará mucho para que esas cosas ocurran. Esto se debe un poco a esta cosa de vivir en el campo. Al vivir en el campo, los servicios, ustedes saben que se necesita una densidad urbana mínima, para hacer amortizables los servicios públicos. Se indica, según las Naciones Unidas, estaríamos en alrededor de bloques de vivienda de 3, 4 pisos, una ciudad más o menos con espacios abiertos, en manzanas con espacios abiertos, lograríamos una buena densidad urbana con espacios intersticiales y demás, y no tendríamos que tener las grandes extensiones que tenemos de territorio. Pero bueno, eso es lo que se da. Y lo que además de la dificultad de los servicios, el transporte público, privado, etcétera, 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 aparece el tema de qué hago con los residuos en cada uno de los lugares donde estoy y cómo se contaminan. La energía más limpia y barata, señores, inexorablemente es la que no se consume. Esto es tan simple. El incremento del aislamiento térmico de edificios produce menores costos iniciales en equipo de aire acondicionado. Es decir, que si yo tengo una casa de 100 metros cuadrados y necesito 3 toneladas de refrigeración, 9.000 frigorías, 3 o 4 equipos, cada tonelada de refrigeración equivale más o menos entre 800 y $1.000. En una casa más o menos normal, con 800 y $1.000, yo puedo aislarla adecuadamente. Y si gasto $2.000, es decir, puedo aislarla perfectamente, adecuadamente, entonces la recuperación de esa inversión es muy rápida. Es muy rápida. Inicialmente, con el costo, es decir, simplemente al reducir los equipos. No es que en un país normal se produce lo que se llama una tasa interna de retorno, que es una curva, es decir, que tiene que ver con si yo tomara la inversión inicial en aislamiento versus, es decir, la inflación y una serie de cosas. Todo esto acá es un delirio, porque no se puede aplicar, primero porque los precios no son reales, nunca pudo uno prever. Yo estudiaba en Italia macroeconomía energética. Tenía un profesor estadounidense, y me acuerdo, nunca me voy a olvidar, esto hace 30 años, me acuerdo que una vez me habían dado un ejercicio para hacer en un posgrado, para calcular los consumos y demás, y entre otras cosas, cuánto era el costo. Y tenía un problema para resolver. En ese momento la inflación, las tablas que yo tenía de inflación llegaban hasta el 40% anual, que hoy las podría aplicar de alguna manera. Pero en ese momento en Argentina teníamos una inflación del 4.000%.
4.000 anual. Entonces yo decía, profe, ¿cómo hago esto? Y hermano, esto no es muy común en el mundo, arreglate de alguna manera, inventá, porque no hay una solución para cosas así tan atípicas, ¿no? Si yo ahorro energía, puedo hacerlo, puedo orientarlo a procesos productivos y generar nuevos puestos de trabajo, o mantener los que tengo. Ustedes saben que en los picos de frío, es decir, muchas empresas han cerrado, muchas empresas no tienen trabajo, muchos obreros se quedan sin horas extras cuando no están suspendidos. Esto es una realidad de hoy, no es una fantasía. ¿Estamos? Entonces, si yo ahorro energía, la puedo usar en otra cosa. Una importante reducción de las emisiones de CO2, un incremento del metro cuadrado construido, sí. Cuando alguna vez se inseren las tarifas, como pasó en Europa, las casas que menos consumen son las más caras. ¿Está? Los que fueron los principales interesados en producir este tipo de cosas fueron los brokers inmobiliarios en Francia, por ejemplo, que le ponían estrellas a las construcciones que hacían menos uso de energía extrasomática fuera del edificio. La política energética de subsidiar combustibles resulta imposible de sustentar a mediano plazo, nada más que por las cifras que les mostré antes, ¿sí? Además de ser inequitativa y favorecer un elevado consumo. Dos temas que son importantes. ¿Por qué es inequitativa? Porque no está mal subsidiar el combustible a aquellos que lo necesitan. No está mal subsidiarlo a aquellos que no lo pueden pagar. Está mal subsidiarlo para todo el mundo, donde alguien que le sobra tiene una tarifa absurdamente baja. Es inequitativo porque nosotros, posiblemente ustedes, yo seguro, pago más la energía eléctrica y el gas que un habitante de Buenos Aires, porque tengo que subsidiar el transporte, la electricidad, porque son más electores. ¿Estamos de acuerdo? Eso es inequitativo. Por otro lado, no hay magia. Alguien subsidia, alguien paga planes, ¿de dónde sale ese dinero? Más allá de los jubilados y todo este tipo de cosas, ¿de dónde sale? De los impuestos. ¿Cuál es el impuesto que más recauda del país? El IVA, el impuesto al valor agregado, el que pagan todos. El que paga incluso desequilibradamente, es decir, la persona que vive en el Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, que no tienen gas y que ir a comprar un sachet de leche, un tetrabric de vino, querés, paga el 21%, con el cual se paga el gas, la electricidad de los que no lo necesitan